¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Aquí Andy, una vez más con ustedes. Aquí Pame, saludándolos nuevamente, es un gusto. Hola, por aquí Ru, un placer saludarlos y poder compartir con ustedes hoy. Hoy estamos muy contentos porque vamos a dar inicio a otra serie en nuestros podcasts. ¿Qué serie vamos a estar abriendo el día de hoy? Una serie que habla sobre el miedo, sobre el terror, sobre el susto. Y bueno, yo quería comentarles que todos los seres vivos tenemos tres reacciones ante el miedo. Son reacciones básicas que todos tenemos, tanto los seres humanos como un perrito, un gato, cuando ve algo que le asusta. ¿Está bien? Y el día de hoy vamos a iniciar con huir, ¿verdad? Cuando sentimos que no hay salida. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, Camila. Camila es mi gata. Cuando escucha un rayo, ella huye y se mete bajo de la cama. Todo erizado. Y se le eriza la cola, exacto. Entonces, quiero hacerles una pregunta aquí para iniciar. ¿En qué situaciones ustedes han visto con miedo? O sea, que han tenido miedo y sienten que han huido. Bueno, yo principalmente he huido a conversaciones, que no estoy lista para esa conversación, literalmente. Y he dicho como una larga y otra corta, como para salirme del meollo del asunto y bueno, chao, y me voy. Y no volvieron a ver a Pablo. Y no volvieron a la Pame. Pame se congeló, se escondió. Si yo tuviera un caparazón como una tortuga, me metía dentro de la casita y cuando me sentí más tranquila, salí. Ahí me ha pasado. Me ha pasado cuando el carro se me ha salido de la carretera. Eso me ha asustado. Solo que ahí no puedo ir. Ahí tengo que agarrar el volante. Bueno, no, les voy a contar una anécdota. Aprendiendo a manejar, me daba muchísimo miedo pasar a la parte de los camiones y furgones y así. Entonces, en lugar de abrir los ojos y estar concentrada, cerraba los ojos y pasaba manejando con los ojos cerrados. Ustedes no se imaginan el atentado que podía haber sido eso. Pero aquí estamos, amigos. Tengo ya muchos años de manejar y no ha pasado nada. Ya no cierro los ojos a la par de un furgón. Pego a veces gritillos, pero todo bien. Ahí vamos, es enfrentando el miedo. Bueno, yo creo que esto es un tema muy interesante, ¿verdad? Para mí, el miedo, no sé, como que yo lo afronto diferente. No sé cómo huir, o tal vez, así, anécdota que recuerde, puede ser en el cole, yo huía al estudio y a ciertas cosas precisamente porque tenía temor a fracasar. Tenía temor a fracasar en los exámenes o al que iban a decir o al que esto o al aquí o allá. Entonces yo huía de muchas de esas responsabilidades. Yo creo que no es una reacción propiamente que a mí me pase. El huir ante las cosas que me asustan o que me dan miedo. Yo tengo la facilidad de poder analizarlas muchas veces y tratar de afrontarlas. Me lo tomo hasta a veces como un reto personal. Imagínense. Pero entonces vean qué interesante, porque como les dije antes, existen tres formas en las que nosotros afrontamos nuestros miedos. A algunos tal vez no le pasa oír, pero les voy a decir que a mí sí. ¿Cómo me pasa? Bueno, les voy a dar un ejemplo. Yo me acuerdo que cuando me daban las notas de francés, yo decía, Quiero huir. y yo, no puede ser, porque yo en francés, je ne parle pas francés, o francais, o como sea, nunca lo entendí, no, o sea, entiendo que es un Idioma. un idioma, un lenguaje lleno de cultura, lleno de... y todo lo que usted le quiera decir. Pero honestamente son características que yo también veo en otro idioma, ¿verdad? Ajá, ese no te gusta, pero probablemente el inglés tal vez sí. Exacto, el inglés me Ajá. gusta y el inglés de hecho creo que es un idioma que a nivel internacional es un poco más útil, a mi parecer. Perdón si alguien ama el francés y le caí mal. Pero, entonces, claro, yo le huía al francés, le huía a la clase de francés. No le digan a mi mamá, pero alguna vez me escapé de francés. Mi mamá va a escuchar esto igual de todas formas. Pero ya sobreviví al cole, ya, no me pueden recriminar. Salió vivo, casi no amigos, pero salió vivo. Pero lo logré. Como, Sí. como todos cuando pensamos, no, de esta no vamos a salir. No. Es que es eso, de todos es, bueno, se sale. Y digamos, bueno, cosas a las que yo he ido, a veces yo sé que yo no quiero hablar con alguien y esa persona yo la veo. Y ella me ve y yo la ¿Y tú lo miré. ves? Y tú me miras y yo lo miro y nos miramos. Ajá. Y ella me sonríe y yo le sonrío, pero incómodo. Cuando uno se ríe. Sí, y yo le invité a bailar.
¿No viste esa canción? Entonces, uno anda de lejitos, ¿verdad? Es eso. Yo creo que el andar de perfil bajo también es huir. Al fin y al cabo vos estás intentando huir de algo, de una situación que no quieres que pase, ¿verdad? Creo que también muchas veces huí de conversaciones con mi papá. Hoy en día no, y pues de hecho hoy fuimos a andar en bicicleta, estoy molido, pero eso es porque yo estoy gordo. Y no huiste, eso es importante. No huí, lo logré. Tampoco dijo, dejo la bicicleta aquí, que se muera, que sea, me voy, chao. No dijo, Uber, por favor. No hubo temor de por medio. Exacto, lo logré. Ajá, muy bien. Pero hoy quería presentarles el ejemplo clave del tema. Desde que iniciamos nuestros pods siempre les he hablado de mi temor a las arañas. Yo le doy gracias a Dios de que esos arácnidos gigantescos de los dinosaurios no existen a día de hoy. ¿Por qué me dan miedo las arañas? Creo que es hasta no sé si esto tiene sentido, ya después Pame me dirá, pero creo que es hasta un miedo infundido, porque me he dado cuenta que muchas personas del parte de la familia de mi papá tienen miedo a las arañas. Claro. Y es algo a lo que yo huyo. ¿Por qué a lo que yo huyo? Bueno, se lo voy a poner así. Un día estaba en mi cuarto, todo nice, todo normal. Entonces veo esa araña. Claro, entre mis ojos era gigantesca. Entre mis ojos esa vara era 2 veces mi mano. Y mis manos son las de Ralph el Demoledor. Y esa madre me iba a comer viva. Vivo. Bueno, hasta bolas me hago, imagínense. Esa vara me va a comer vivo. Y digamos que mi cuarto realmente no es muy grande. Y yo dije, las desgraciadas son rapidísimas, ¿verdad? Y dije, esta madre me brinca, me pegó como Spider-Man, me pegó una telaraña en la jeta, no puedo gritar, no puedo correr. ¿Qué hago? Y lo secuestra, digamos. Exacto. En mi cabeza pasó todo eso. Y Pame nos dijo algo muy interesante la vez pasada, que cuando estamos en estos momentos mi cabeza piensa tan rápido que lo que es un segundo a vos se te hace como un minuto. Lo que hice fue ir a llamar a mi mamá. Quiero que entiendan. ¿Qué edad tenías? Yo, fue ayer. Quiero que entiendan algo. Yo mido 1,80 m. Mi mamá mide alrededor de 1,54 m, una cuestión así. Y yo tengo confianza en que mi mamá va a matar la arañita. Pero ¿verdad? tú no. Pero yo no. ¿Verdad? O sea, por ejemplo, si fuese una cucaracha, pues no pasa nada. Incluso alguna vez maté a algún alacrán, un mini escorpión, eso, chiquitillo. Pero una araña, no puedo, ¿verdad? Bueno, y resulta que ese día mi mamá me dijo, eso le pasa por desordenado, no voy a ir. Porque claro, ya era medianoche. Y no vino. Me dejó solo. Entonces yo, como la persona grande y valiente que soy, el adulto responsable, me fui a dormir al sillón. Me lo imaginé. Al día siguiente amanecí horrible, ¿verdad? Ok, quiero decir que es que el sillón, perdón por meter la cuchara, es como de 1 metro, digamos, de largo tal vez. O sea, a Andrés le queda como 80 centímetros afuera. O sea, todas las piernas le quedaron afuera. Yo dormí como si estuviera durmiendo en un bloque Tetris. Exacto. Entonces, al día siguiente, junto con mi madre, por supuesto, revolcamos el cuarto y la bendita araña no salió. ¿Y qué fue lo que pasó? Que al día siguiente no me pude dormir porque no había visto la araña. Yo, en mi cabeza, la araña seguía ahí. No, y posiblemente estaba escondida, esperando el momento exacto para atacar. Cállese, por favor, la vista. No, ya murió, ya murió. Tengo la esperanza. Otro día me pasó, estábamos en mayo, abejones. Entró un abejón, pero oiga, era un bicho así, ¿verdad? Parecía Herbie, esa vara. Y cuando veo, y yo estaba de feria en pantaloneta, ¡pah! Pega mi muslo y yo, ¡ah! ¿Qué es esto? ¿Verdad? Y yo no esperaba que viniera y digamos, aunque usted sepa que ese man no le va a hacer nada, se siente horrible. Sí, me fue la sensación. Y no solo es el que se sienta horrible, que ya eso es bastante, sino que usted no se lo espera, usted está en comodidad, usted está en su privacidad de su cuarto, ¿verdad? Yo duermo solo.
y de pronto viene algo a alterar toda la dinámica que hay en ese momento y por eso de pronto es que me asusta tanto. Entonces yo subí un estado a mis redes sociales para que sirviera como mis palabras finales, como mi funeral. Porque ya el escarabajo había tomado posesión de mi cuarto. Había levantado una bandera, ya había hecho una capital, ya había hecho un sistema de gobierno en mi cuarto, expulsándome a mí. Más efectivo que el sistema de gobierno nuestro. Exacto, imagínense. Había levantado una economía, tenía conversaciones pactadas con las arañas. Imagínense. Entonces, como él se apropió de mi cama, me fui. Ese día también dormí en el sillón. ¿Cuál es el problema? Cuando yo huyo, me muevo a un lugar que no merezco estar. Así es. Correcto. Y aquí ya me voy a poner un poco más serio y les voy a decir algo. ¿Realmente vale la pena que un temor me aleje de mi meta? ¿Cuántas veces, o sea, es más, se lo voy a poner hasta con un ejemplo que para algunos será tonto, pero ¿cuántas veces usted no está con la persona que usted quiere porque le da vergüenza? No, y o sea, no es tonto. Yo te puedo decir que es el ejemplo más común, que la gente no está lista para esa conversación ni tampoco quiere reconocer, pero que realmente pasa. Es un caso de la vida real. Y casos de la vida real, o sea, personas que han dicho, yo vi a la persona de mis sueños casarse, formar una familia, y yo sigo aquí no solamente esperando, sí, sino, o sea, muy dolido en mi corazón o muy dolida en mi corazón porque lo dejé ir, ¿verdad? Y decía una película y eran 90 segundos, no eran 90 segundos, pero bueno, eran una cifra de segundos de valentía que tenía que tener para poder decir, me gustas, pero no pasa. 20 segundos. 20 segundos. Ajá. Yo lo aplico, digamos, los 20 segundos, por ejemplo, la última vez que eso fue en mi reencarnación pasada, ¿verdad? Porque tengo tanto miedo que no lo volvería a hacer. Cuando me vacuné, esa es mi otra fobia, yo tengo miedo a las agujas. No a las agujas de coser, evidentemente eso no me da miedo. Yo también, ¿verdad? Y tengo 30 años. Pame le tiene miedo a todas las agujas. O sea, yo puedo salir corriendo por toda la clínica, literalmente pegando gritos como una niña porque me da demasiado tanto terror. Las de meter como las de sacar, o sea, las de las inyecciones como las de sacar sangre. Es que sí, no cualquiera. O sea, cualquier cosa que penetre mi piel, no. Cuando Pame hace eso, yo estoy en la caja ahí en el hospital y yo les digo, no la conozco, no sé quién es, no las conozco. Qué rata. Pura vida. La cuestión es que me da mucho miedo, pero me toca. Entonces, y de feria es que uno es bruto, ¿verdad? Porque esa vara, si usted tensa el brazo, duele más. Claro. Pero usted tensa el brazo porque tiene mucho miedo. Es como una reacción. Vea, les voy a... No, este ejemplo mejor me lo guardo para la próxima semana. Pero igual es con el médico, es que le tengo fobia al médico. Cuando mi pastor es médico, cuando él se pone a hablar yo le huyo. Porque yo sé que... O sea, a mí me da miedo ir al veterinario. A mí me da miedo ir al veterinario. Por poco el mecánico no me da miedo, se lo pongo así. Yo me pongo ansiosa, si me fueran a hacer algo a mí. Bueno, digamos. Estar tranquilos, respiren profundo. No, perdón, entramos en ansiedad, perdón. En los miedos. No está pasando en este momento, no están ahí. Sí. Uy, amigos, ¿a qué le tienen miedo ustedes? Deberían contarnos para que nos sintamos en confianza. Pero yo creo que entonces eso nos enseña que tenemos opciones, ¿verdad? Hay mucho que se puede hacer. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Está del todo mal huir a todos los miedos? Es que hay una retirada estratégica también. Claro. La retirada, o sea, por ejemplo, tal vez la araña no me va a matar, pero por ejemplo, si alguien me viene a asaltar y yo veo la opción de huir, corra. Exacto. Exactamente. Esto también va mucho con la madurez y todo, ¿verdad? Porque yo veo, por ejemplo, lo que pasó con Elías era, ¿verdad? No sé qué vas a decir. El que se escondió. No, era... Sí, el profeta Elías. El que se escondió en la caverna. Porque lo estaban persiguiendo, porque lo iban a matar. Sí, era Elías. Que lo perseguían los profetas de Baal. Si no tiene mucha idea de lo que estoy hablando, resulta que Elías era una persona súper pro, ¿verdad? Entonces, así se lo pongo. A mí me gusta mucho esta historia y voy a meter la pandereta de una vez. Resulta que en el lugar donde él vivía estaba implantado otra corriente, ¿verdad? Él era una de las personas que va contra corriente. Por así decirlo, como para ponerlos en contexto, era el reino del abejón y el reino de la araña, por así decirlo. O sea, eran formas de pensar muy diferentes. ¿Por qué lo trajiste a memoria? Bueno, resulta que sí, Elías de hecho llega un momento donde los reta, les dice que quién va a hacer descender fuego, ¿verdad? Entonces están todos los profetas de Baal, ¿verdad? Baal es
el bando opuesto completamente. Resulta que llegan todos, hacen todos los rituales que se les ocurre y no logran hacer descender fuego sobre una fogata. Y resulta que llega Elías jugando de vivo, y yo me lo imagino así, sacando pecho, todo valiente, le ahoga la leña, ¿verdad? Le echa agua, ¿verdad? Para que vean que aquí no hay trampa, y se pone a orar y en 2 toques, ¡pah!, cae el fuego. Este no es el ejemplo es lo que pasó después. Una persona con tal respaldo de parte de Dios es como que yo sienta que mi mamá no me va a salvar de la araña, ¿verdad? Porque mi mamá, yo sé que me ayuda matando a la araña. Entonces ahí es como Dios sabe que le ayuda ante los profetas de Baal. Bueno, resulta que una vez lo amenazaron y el compita se cagó. El compita le dio mucho miedo y se fue y se metió en una caverna y ahí se escondió. Yo lo veo así. ¿Cuántas veces nosotros tenemos todo y con todo y aún así huimos? ¿Cuántas veces nosotros podemos, o sea, yo podría decirle muchas veces a mi mamá, yo me esforcé con todo para francés, igual me quedé, en vez de huir? ¿A cuántas, por ejemplo, lo que decíamos ahora, tal vez a una chica yo podría haberle llegado y expresarle todo, y aunque me rechazara, yo saber que sudé la camiseta y todo en la cancha, claro. Pero por miedo ni siquiera lo intenté. Claro. ¿Por qué yo tengo que huir? ¿Por qué me tienen que sacar de mi cuarto? ¿Por qué tienen que sacarme de mi comodidad? ¿Por qué tienen que apartarme de mi meta? ¿Por qué el miedo me tiene que hacer huir? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo, primero que todo, el huir es una respuesta natural al temor. Es una de las respuestas naturales que están en nosotros como ser humano, precisamente como vos decías ahora, ante una situación en la que yo me pongo en riesgo, ¿verdad? O en la que estoy en riesgo. Entonces van a haber momentos en los que huir es la respuesta correcta, van a haber momentos en los que huir es el mejor momento, pero claro, como vos lo decías ahora, si me vienen a asaltar y yo tengo la oportunidad de salir corriendo, tirarme encima de la verja de la casa y caer adentro del jardín de mi casa y estar seguro, entonces lo puedo hacer de esa manera. Sin embargo, huir no es la mejor respuesta ante todas las situaciones de la vida. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque no sé cómo reaccionar. Muchas veces yo reacciono queriendo huir al miedo ante cosas o cosas que realmente no están poniendo en riesgo mi vida o que realmente no están cumpliendo con esa definición anterior, simple y sencillamente porque no sé cómo reaccionar, y ese temor empieza a tomar el gobierno de mis acciones y entonces yo pierdo el control y lo que hago es huir. Creo que esa palabra es clave, yo pierdo el control. Así es. El miedo, quiero que, y va a sonar tal vez un poco disonante con lo que estaba diciendo ahora, pero es que en realidad el miedo es de ayuda, o sea, es un instinto que nos ayuda a sobrevivir. Sin embargo, el problema aquí es el siguiente, que tome control de nuestra vida. Claro, y yo creería que, ojo, el miedo podríamos ponerle un segundo nombre, un apellido, el miedo racional. Existe lo que es el miedo racional y el miedo irracional. El miedo racional es el que está debidamente fundamentado. Estoy ante una situación de alto riesgo y responde a ese temor. Y el miedo irracional es el que responde ante una situación que no debería responder de esa manera. Y también pienso que el irracional viene de la mano como cuando la situación no es tan de vida o muerte. O sea, por ejemplo, ¿por qué la reacción de Andy ante las arañas es sobresaltada, ¿verdad? Uh-huh. Porque hubo probablemente una enseñanza, incluso ya esto se convierte en fobia, ¿verdad? Uh-huh. Que es cuando yo, aunque mida menos de 5 centímetros, me está asustando y me hace salir del cuarto, ¿verdad? Claro. Entonces ahí es cuando yo tengo que ponerme a pensar, ¿realmente mi vida está en peligro? Racionalmente, ¿verdad? Porque irracionalmente, sí, por esto, y lo que tengo que salir es salir corriendo porque me van a comer vivo, ¿verdad? Pero racionalmente... Comen carne. Racionalmente es más pequeñita, no, corre porque le tiene miedo a usted más que ella misma, ¿verdad? Ajá. Y muchas otras explicaciones que nosotros le podemos dar a eso que me hace huir, ¿verdad? Uh-huh. No podemos pasar la vida huyendo. No podemos correr en círculos siempre que una situación que me da miedo enfrentar pase. O sea, uh-huh. Puede ser una conversación y te ha torturado más de lo que pudo haber sido haberlo enfrentado. Puede haber sido un abrazo,
pudo haber sido un me gusta. Yo siempre Claro. digo, yo tengo un dicho y siempre lo repito y es, el no usted ya lo tiene. El no, usted no ha preguntado, usted no ha levantado la mano, usted no ha ido a la entrevista de trabajo, usted no ha mandado el currículum, usted no se ha metido a estudiar una carrera, usted no ha generado un negocio, el no ya lo tiene. Claro. Entonces, ¿por qué no intentarlo? Si el no ya está. Entonces, si la respuesta a eso sería otro no, pues sí, perfecto. Ya yo del no lo tenía. Entonces, es tal vez darme el chance. Quiero que sepan que nosotros planificamos todo esto y lo estructuramos y cada quien tiene como el rol de la semana, entonces cada quien trae algo más o menos preparado y le instruye a los demás en qué dirección ir. Yo soy el que le toca hablar de huir y he pensado, le he preguntado a Dios, yo soy un cobarde. ¿Cuántas veces he huido? ¿Cuántas veces he intentado no hacer las cosas? Yo soy una persona que me considero muy sociable y, por ejemplo, yo no tengo miedo de agarrar un micrófono y hablarle a los demás enfrente, ¿verdad? Claro. Esas cosas a mí no me dan miedo. A mí me dan miedo cuando las cosas son más personales. Como les dije antes, tal vez decirle a una chica que me gusta, o me da miedo hablarle a cierta... ¿Saben qué me da miedo? Por ejemplo, yo le huyo, todavía me da vergüenza, no es tanto miedo, me da vergüenza, pero igual le huyo, o sea, la respuesta es la misma. Me da vergüenza pedir comida por teléfono. A mí no me gusta hacer esas llamadas, me da vergüenza también. Sí, pero entiendo. Sí, a veces toca. Mi duda aquí es la siguiente, que entendemos que también hay miedos irracionales, o sea, hay miedos racionales y miedos irracionales. Yo aquí te voy a hacer a vos que me estás escuchando una pregunta. ¿Realmente ese miedo que tienes es racional o es irracional? Porque a veces nosotros lo que hacemos es que overthinking todo, ¿verdad? Pensamos de más las cosas y al final algo que es irracional le damos una razón. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces. Que algo que, o sea, por ejemplo, voy a volver a las arañas, muy fácil. La araña no me va a hacer nada. Pero en mi cabeza digo, no, la araña es más rápida que yo, la araña puede llegar a ser venenosa, yo no sé, es vara, las arañas no van a ser, pero me va a picar, se me va a hinchar, se me va a infeccionar, al rato soy alérgico, me voy a morir. Y comienzo a pensar, y de feria como les decía antes, y como Pame nos expresó el episodio anterior, nosotros pensamos tan rápido que eso se nos hace rapidísimo. Claro. Entonces en 2 toques yo ya pensé todos los escenarios donde me voy a morir y en ninguno pensé en que voy a salir victorioso. De pronto yo sí le gustaba a esa muchacha. Claro. Pero no lo logré, me explico. ¿Por qué? Porque entonces yo ya pensé, me va a rechazar, me va a decir que no, le va a contar a mis amigos del patazo que estoy haciendo, voy a quedar súper mal, X, Y hasta Z, y al final nunca hice nada. Y ese es un miedo que realmente no tenía razón de ser. Si la muchacha me quería o no, pues X. Porque yo soy de los que piensa que la persona que Dios puso, pues va a llegar. Claro. Pero que no se tarde. Pero el miedo sí me hace huir. O sí me ha hecho huir. ¿Cuántas veces yo he huido de estupideces? Yo creo que también una pregunta importante sería cuántas oportunidades o situaciones o momentos o recuerdos he perdido por huir, ¿verdad? Que tal vez tuve la oportunidad, qué sé yo, de viajar, pero me da demasiado miedo subirme a un avión porque me encanta ver catástrofes aéreas y tengo 1.000.000 de cosas en mi cabeza de que me da miedo, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que yo a veces vacilo, ¿verdad? Porque yo digo que hay gente muy miedosa, ¿verdad? Que es como, no puedo manejar de noche, no me gusta manejar cuando llueve, no puedo ir a, qué sé yo, a comprar a San José porque me van a asaltar. Siempre hay como esa paranoia de que me van a hacer algo, ¿verdad? Y el tema está cuántas oportunidades has perdido por esa sensación, ¿verdad? Es que ya condicionaste que no voy a intentar hacer un negocio porque voy a fracasar. ¿Y quién le dijo a usted que iba a fracasar? ¿Verdad? O como decía Andy, no le voy a decir al chaval que me gusta porque me va a decir que no. ¿Quién le dijo a usted que le iba a decir que no? ¿Verdad? Porque ya hay una cosa en psicología que se llama ideas irracionales es precisamente, hay una lista, la pueden buscar, se llama distorsiones cognitivas.
Y son pensamientos que nosotros tenemos porque hemos aprendido, porque nos los han enseñado, y en otro momento podemos hablar de este tema porque es muy amplio y vasto, y porque nosotros aprendemos más con lo que vemos que lo que nos dicen. Entonces, eso se los he dicho muchas veces, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí me pueden decir, mira, ya sos independiente, tenés que salir de la casa, vos podés hacer eso solo, pero yo veo a mi mamá planchándole la ropa a mi papá todos los días. Y mi papá también puede ser independiente y plancharse la ropa solo. ¿Verdad? O no, es que tenés que dormir solito porque ya estás grande. Pero cuando mi papá sale de viaje, mi mamá va y duerme donde la tía porque le da miedo dormir sola. Entonces, ¿qué pensamos? O sea, ¿cómo crecemos nosotros? También abrazando esos miedos, ¿verdad? Nosotros no nacemos con miedo. Nosotros nacemos incluso confiando en la persona que me atajó, que hasta es un desconocido porque es un médico, ¿verdad? Pero conforme vamos creciendo, vamos abrazando esos otros miedos de los que vamos aprendiendo. Entonces, es importante también sacudirnos de esos, ¿verdad? De poder decir, ok, ya entendí o ya me di cuenta que yo salgo huyendo. Claro. ¿Verdad? Y que de los miedos, mi primera reacción es decir, no, mire, yo voy en dirección opuesta. Yo puedo decir, y Ru sabe, y Signy sabe también, que escuchan los podcasts, yo soy especialista en sentir que tengo que correr en dirección opuesta, pero ustedes no saben cuántas veces me pasa en la vida, amigos. O sea, ustedes no saben. Y las veces en que yo me he dicho, ¿cómo carajos terminé en esta situación? O sea, yo ni siquiera quería estar en esta situación y ni siquiera sé cómo terminé en esto, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que yo creo que solo me pasan a mí, pero y a mis amigos que les cuento se burlan de mí, ¿verdad? Porque es como, sí, mae, o sea, definitivamente solo usted terminó ahí por alguna extraña razón. Y en esos momentos yo a veces quiero salir corriendo en dirección opuesta. Claro. Pero mi pregunta es a mí misma, ¿qué puedo aprender de esto? El miedo, siendo racional o irracional, es miedo. Entonces requiere de alguna reacción. Y eso que vos decías es algo muy importante. Yo creo que algo que podemos hacer ahorita que es súper importante es analizar cuáles son esos miedos que nosotros tenemos, ¿verdad? Es analizar esos miedos y decir, ok, ¿cómo estoy reaccionando yo? ¿Estoy reaccionando de la manera correcta? ¿Cómo me doy cuenta si estoy reaccionando de la manera correcta? Ok, yo voy a agarrar y voy a decir, bueno, tengo un miedo a la oscuridad. Perfecto, ¿es un miedo racional o irracional? Y lo analizo un poco, me doy cuenta si es racional o irracional, o si hay un error o un temor de fondo, y ahí entonces ya puedo encontrar si salir huyendo es la respuesta o no. Si la respuesta a esas preguntas es, mira, no, realmente de ahí no te sirve nada salir huyendo porque la oscuridad no se va a quitar, entonces ya puedo plantearme otro bagaje o otra gran gama de opciones sobre cómo empezar a reaccionar y empezar a tratar de generar nuevas reacciones en mi vida hacia ciertos temores. Yo le resumo así lo que dijo Ru, muy fácil. Es dejar de dormir en la sala y comenzar a agarrar la chancleta. Exacto. Yo creo que somos merecedores de escoger la reacción que yo quiero tener ante las cosas. Claro. Y creo que el huir, tal vez no soy merecedora de esa reacción. No, porque ¿verdad? Me hace más daño que bien. Entonces, o sea, yo creo que es bueno preguntarnos eso, ¿verdad? Las reacciones que estoy teniendo, ¿soy merecedor o soy merecedora de esas reacciones que estoy teniendo? Llámese cualquiera, huida, ira, enojo, risa nerviosa, reírme a carcajadas, no sé, ¿verdad? La reacción que sea, o sea, ¿me gusta esta reacción mía o no? Claro. O me da vergüenza contarlo, me asusta, me enoja, yo no quiero esta reacción. Bueno, entonces es merecedor de escoger la reacción. Yo les voy a decir algo, por mucho tiempo yo tuve miedo a la oscuridad. Yo creo que todos los niños le han tenido miedo a la oscuridad. Claro. Sí. ¿Cuál es el asunto? Yo siempre he tenido problemas para dormir, siempre, desde que tengo memoria. Y mi mamá no. Y más allá de la que ella tiene, porque yo la tenía. Y más allá de la memoria que tienes, porque yo sí la tenía. Imagínese. Entonces, ha sido muy difícil, porque en medianoche tengo esa sed y necesito levantarme y ir, y todo está apagadísimo. Entonces, claro, yo voy, enciendo la luz del pasillo, enciendo la luz de la sala, enciendo la luz que está a la par de la cocina,
enciendo la luz de la cocina, tomo agua, Y ahora suelto todo el en agua reversa. y hago todo el camino en reversa. Ajá, Y claro, voy y pego morón, ¿verdad? De una luz a otra. Entiendo, claro. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo tuve miedo a la oscuridad. Hoy en día sé que si había un asesino sentado en mi, en mi sillón, cuando yo le ponga la luz, igual va a actuar. no va a decir, no, ya llegó la luz, me voy a morir. No, igual me va a matar, me explico. Entonces he pensado, es irracional que yo tenga miedo a la oscuridad. Yo creo que nosotros lo que tenemos miedo es a lo desconocido. Así es. Le tenemos mucho miedo a cosas que, incluso no sé si esto tendrá sentido, pero para mí lo tiene. Tal vez hay muchos temas, y este me va a ser mi punto final. Hay muchos temas que nosotros hemos metido al spot de los chunches. Y la oscuridad o cosas similares en nuestra cabeza nos hace recordarlas. Y tal vez ni siquiera tengo miedo a la oscuridad, pero como la oscuridad me hace recordarlo, me hace no querer pasar por ahí y me hace huir, porque yo no quiero abrir el spot de los chunches. Claro. Amigos, si alguno no tiene idea de qué me refiero a esto del spot de los chunches, nada más quería recordarle que esa fue el segundo episodio, la segunda charla que nosotros tuvimos aquí en nuestro spot. Puede buscarla en nuestras redes sociales. Así es. Entonces, ¿cómo puedo yo? Y creo que también el huir de las cosas no solamente es huir de las cosas que están metidas dentro de nuestro spot de los chunches, sino es también comenzar a meterlas. Si yo le huyo a X cosa, probablemente es porque esté decidiendo meterlo bajo la alfombra, barrerlo bajo la alfombra, o sea, meterlo también bajo el spot de los chunches. Claro, yo creo que también va muy de la mano en que hay situaciones que tal vez en sí mismas nosotros no le tenemos miedo, pero como se parece a aquella situación que me pasó y no me fue bien, entonces no la quiero enfrentar porque como a esa le tuve miedo, a esta también, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos tenemos que analizar, ¿verdad? Yo creo que a veces... no para que usted diga, sí soy un miedosa de primera y voy a correr en círculos alrededor de la calle, o sea, pues no tampoco, o sea, no haga eso, ¿verdad? No es seguro, nos vamos a calmar, a ver. Te lo digo por experiencia. Entonces, lo que vamos a hacer es pensar, meditar, o sea, como decíamos, es irracional o no, si es racional, ¿verdad? Recordemos que la irracionalidad o la racionalidad, más bien, a veces yo se la atribuyo, o sea, a veces yo digo, no, esto es racional porque a mí se me metió en la gana que así va a ser. Y tal vez no, entonces sí sería importante que si está nula tu objetividad ante la situación que te está generando miedo, puedas hablar. Claro. ¿Verdad? Buscar ayuda, contárselo a algún amigo que pueda ser objetivo y que no se vaya a burlar de vos, sino que vaya a ser igual de objetivo y lo vaya a tomar con toda la seriedad del mundo, para que puedas empezar a desmenuzar ese temor y ese miedo y poder decir, ok, sí, tal vez sí es racional, pero igual quiero reaccionar diferente, o sí, es irracional, igual quiero reaccionar diferente y empezar a tomar acciones ante ese miedo y no que la reacción se apodere de mí. Claro, yo creo que hay algo muy chiva y quiero montarme sobre el ejemplo que dijo Andy ahorita al final, y es que yo creo que hay temores que es importante que lo primero que sepas que tu temor no es menos importante porque sea irracional o porque sea racional, entonces es más importante. El temor es importante porque es algo que influye en nuestras vidas. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo, hay temores que yo creo, y aquí me pueden corregir mis compañeros, ¿verdad? Yo creo que hay temores que tienen partes racionales y partes irracionales. Por ejemplo, es muy racional que yo tenga temor porque en la oscuridad yo pueda levantarme de la cama, golpearme la cabeza, hacerme una chichota porque no veo nada. Lo irracional sería que yo le tenga temor a la oscuridad como tal. ¿Por qué? Porque la oscuridad como tal no me puede hacer nada, ¿verdad? Ahora, a lo que puede pasar en medio de la oscuridad, ok, claro, no, mejor enciendo la luz, porque si no me voy a golpear la cabeza, me hago una chichota, me caigo, me ruedo, bueno, todo el asunto, ¿verdad? Y eso sí puede generar un daño, ok, entonces yo puedo controlarlo, no voy a huir, voy a encender el apagador, ¿verdad? ¿Qué sería huir en un caso de esos? Quedarme escondido bajo la cobija diciendo, no me voy a descobijar porque si quito la cobija me expongo a esa oscuridad, y estás igual afuera o adentro de la cobija. Entonces, muchachos, damas, caballeros, ¿qué necesitamos entender de todo esto? Analiza
tus miedos Ujú. son racionales, no lo son. De eso que es irracional, podría tener cosas razonables, o del todo es cosas de nuestra cabeza. Yo creo que, o por lo menos desde mi punto de vista, yo no tengo por qué juzgar a una persona que tenga miedo. Claro. Correcto. El hecho que a mí me dé miedo, que a mí no me dé miedo, por ejemplo, las cucarachas, no significa que una persona no le dé pavor. Yo no le voy a exponer y no debo por qué burlarme de que esa persona le dé miedo. No. Es más, si la persona no me pide un consejo, no debería ni siquiera dárselo. Correcto. Es algo que la persona tiene que ver cómo soluciona, si es que quiere solucionarlo. Claro. Entonces yo hoy les propongo un reto a todos los que me están escuchando y con esto vamos a terminar. Analiza qué miedos tienes y por qué es que decides huir. Ujú. Y pregúntate a ti mismo, ¿vale la pena huir? O el hecho de huir, como decía Pame, literalmente es ir en dirección opuesta. ¿Me está alejando del lugar donde yo debería de ir? Qué chido eso. O sea, tal vez un ejemplo muy maduro es, por ejemplo, en un negocio. El miedo que tengo de abrir el negocio me está llevando en dirección contraria al abrirlo. Y el abrirlo es mi meta. Claro. O por lo menos, por ejemplo, con una relación sentimental. El miedo que le tengo de decirle a esa persona me está alejando cada vez más de posibilidad de estar con ella. Con respecto a las relaciones interpersonales, también quería decir, el miedo no solamente a estar con esa persona, tal vez el miedo a decirle ya no quiero estar. Claro. Y eso también sea que me esté desviando. Ya me mató, imagínate. No, es muy importante porque viene con la serie anterior, ¿verdad? El miedo no solo puede ser a el no lograr conseguir esa relación, sino al cómo romper esta. Exacto. Ujú. Entonces, ese es mi reto de esta semana. Mi reto es, fíjate, si el hecho de correr de aquello que te da miedo no te está más bien alejando de la luz, Ujú. Claro. ¿verdad? Fíjate que el hecho de correr de la oscuridad no te está alejando de la luz, ¿verdad? Ujú. Yo siempre, y hay una canción que lo dice y todo, y así es como dejé de tenerle miedo a la oscuridad. Y es que el momento donde más oscuro está es la medianoche. Ujú. Y es justo el momento donde empieza a amanecer. Ujú. Así es. Y eso explotó en mi cabeza y hoy en día no le tengo miedo a la oscuridad. Es más, le pueden preguntar a Pam y a Ruth, yo en mi cuarto tengo cortinas que no dejan pasar la luz. Ajá. Porque hoy en día me siento cómodo en la oscuridad. Me gusta más, no sé, siento la claridad me irrita los ojos. Ujú. Mm. Entonces, ¿qué cosas nos están alejando de nuestro propósito? Ujú. Correcto. Qué bueno eso. Para finalizar, les quiero recordar que formamos parte de la familia Renace. La familia Renace no solamente tiene este grupo de jóvenes, sino que también tiene otros grupos relacionados con la codependencia, la ayuda espiritual, la ayuda emocional. ¿Está bien? Somos parte de una fundación, ¿verdad? Y bueno, como tal, ofrecemos todos estos servicios completamente gratis. Si usted quiere formar parte de uno de estos grupos, obtener ayuda profesional, déjenme decirle que puede mandarnos un mensaje, ¿ok? Y un MD a nuestras redes sociales. Tenemos tanto Instagram como Facebook, ¿ok? Y justo ahí también encontrarás los enlaces para nuestro canal de YouTube y nuestro espacio en Spotify, donde también vas a poder escuchar todos los episodios anteriores, ¿ok? Ya llevamos 6 y con este 7. Entonces, si usted se los perdió, le recomiendo que vaya y los escuche. Las series son de 3 episodios. Usualmente, quién sabe si en un futuro haremos más cortas o más largas. La próxima semana, vamos a seguir hablando del miedo y otra de las reacciones que tenemos los seres vivos ante el miedo. Ujú. ¿Está bien? Así es. Entonces, bueno, muchísimas gracias por escuchar. Esto ha sido nuestro spot. Nuestro spot. Nuestro spot.